Todo empieza la noche anterior. Mi hija me pregunta, papá, ¿tú qué quieres ser? Y yo me quedo así como que, ¿cómo le explico a una niña de 6 años esto? Entonces le digo, mira, mi amor, a mí me gustaría tener algo que contar y ese algo que pueda ayudar a muchas personas. Pero para hacer grandes cosas, tienes que hacer una cosa a la vez. Con una cosa que hagas al día, tu proceso se va a ir llenando, mi amor, y vas a cumplir tus objetivos. Pero tienes que hacer una cosa a la vez. Ahora te pregunto, ¿qué tiene que pasarte en un solo día para que decidas tirar la toalla y decir, hoy es un mal día? Saliendo de la casa, corriendo porque se me hacía tarde, llego a la esquina, un perro me ladra. Guau, guau, guau. Y le digo, sáquese, que se me avienta. ¡Pum! Ya yo sigo caminando sin pelarlo. En eso, que viene otro perro y ya tenía dos perros ladrándome. Pongo mi mochila para que pues no se me vayan a aventar o morder. ¡Pum! Y sigo caminando. Cuando pongo la mochila, que se les une otro perro. Ahora ya tenía tres perros ladrándome. Y yo tengo miedo a los perros, imagínense. Yo les decía, sáquense despacito para que no se enojaran más. En eso, un señor llega y me dice, dale una patada. Pero ¿cómo le voy a dar una patada? Yo paralizado, caminando por, no sé por qué seguía caminando, pero con tanto miedo que en eso el señor los ahuyenta, se van. Va, tres perros ladrándome, se fueron. Dije, ya la libré. Sigo caminando y me digo, no por esto quiere decir que tengo un mal día. Y sigo caminando. Llego a la parada corriendo, pero el camión lo veía a lo lejos. Dije, un minuto antes, y hubiera llegado a la parada. Me dije, bueno, pues ya. En eso, que llegue el camión, dije, bueno, ya voy tarde, 10 minutos con que llegue. Antes de los 10 minutos de tolerancia al trabajo, ya la armé. Me subo al camión, el camión se va por otro lado, porque estaban reparando la carretera. Se va por otro lado y dije, ah, qué bien, no conozco este lugar. En eso que, que me voy por la colonia que no conocía. Me voy, pum, y dije, ay, no, 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 no. Esto no va a hacer que tenga un mal día. Minutos después, choca el camión con un carro. Me empiezo a reír, dije, no, no inventes, no inventes. Bueno, choca el camión y entre mí me digo, no, esto no quiere decir que tengo un mal día. Empiezo a hablar a mi jefe, oye, chocó el camión. La verdad no sé si me creyó, no me importa. Toca el camión, nos bajamos, espero al otro camión para que se las hago larga. Llegué tardísimo al trabajo. Llego, llego, empiezo a hacer mis cosas. En eso que empiezo a hacer mis cosas, me dice mi jefe, oye, ven, te voy a enseñar a hacer algo. Entra al sistema. Yo dije, no inventes, no me la esperaba. Yo apurado con las otras cosas, con lo que me había pasado, ¡pum! Se me bloqueó todo. Dije, me dice, pon esto, pon aquello, y yo dije, no, ¿qué hago? Yo la verdad estaba haciendo las cosas como si supiera, como si no se me hubiera borrado nada. Entonces lo empecé a hacer, paz, 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 paz. ¿Cómo lo hice? No sé. Resolví qué es lo que importa. Y dije, wow, bueno, ya, una menos. Entonces me apuré a hacer mis cosas porque había llegado tarde, no desayuné, es más, ni salí a comer. No salí a comer y mi desayuno me lo comí. Ah, es todo lo que traía. Ya empecé a hacer mis cosas y dije, no, pues ya la libré, ¿no? Ya adelanté, ya no salí a comer, pero adelanté. Cuando ya sentía que la había librado, que suena el teléfono. ¡Pum! Me llama mi jefe y me dice, oye, ¿te puedes quedar a tiempo extra? Yo dije, no inventes, no salí a comer,
porque pensé que iba a salir a mi hora normal. Y dije, pues bueno, me empecé a reír y dije, va, 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 va. En eso que estaba haciendo mis cosas, se me viene a la mente y digo, este día está siendo una joya de carácter. Bueno, pero al menos tengo agua. Agarro mi botella, me echo un trago de agua. Vámonos a seguirle. Salgo del trabajo, dije, no, pues ahorita pasa el camión. Esperé una hora para que pasara el camión. Dije, no, si va para allá. En eso, pues me subo al camión vacío. Dije, no invente. Bueno, pues ya. Más adelante empieza a subir gente y dije, ah, ya, ya alarmé. Entonces todos ya iban a mi destino. Llegué, me bajé, caminé en la oscuridad porque ya era oscuro y algo brilló. Fíjense, fíjense cómo es esto. Algo brilló a lo lejos por donde yo iba a pasar y llego hasta donde estaba ese brillo y era un peso. Me agacho, lo agarro y dije, ay, gracias, gracias, dije, ya todo había terminado. Seguí caminando, no me lo van a creer, seguí caminando y que empieza a llover. Yo dije, gracias, gracias. Seguí caminando bajo la lluvia. En una subida veo a lo lejos, y no me lo van a creer, neta, en serio, no me lo van a creer. Y estaba mi pareja ahí, estaba empapada. Y le dije, no inventes, no hubieras venido, andas bien empapada. Y me dice en voz baja, no te voy a dejar solo. Y la abracé. ¿Por qué te cuento esto? No porque sea alguien a quien seguir. Yo no tengo nada, no tengo los millones para presumirte ni nada, pero tengo algo que muchos de ustedes tienen, algo que tú tienes. Tengo las ganas de salir adelante. Y como a mí me pasó todo esto, a ti también te ha pasado o te va a pasar. Así que si hoy tuviste un día difícil, no te quejes, míralo a la cara, sonríele, échate un trago de agua y di con orgullo, hoy fue un día constructor de carácter. Tú decides cómo vivir tu vida, no las circunstancias, porque yo ya soy esa persona. ¿Y tú?